Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Bienvenidos a otro episodio aquí del podcast o bienvenidos al canal si me están viendo en YouTube. El día de hoy vamos a leer un libro por el maestro Manly P. Hall o Manly Palmer Hall. Él es un maestro esotérico, un maestro astrólogo y un místico bastante conocido en el mundo de la esotérica. Este maestro nos dejó varios libros y este libro está bastante cortito, pero está lleno de secretos y de simbología, ¿verdad? Este libro se llama Los Iniciados de la Llama. El que vive la vida conocerá la doctrina. Así ese es el subtítulo. Y pues sí, está cortito, pero les digo, tiene muchísimo conocimiento simbólico. Entonces me gustaría empezar a presentarles este material para que nos podamos todos familiarizar un poco más con la forma en la que escribían los místicos, ¿verdad? Cómo nos podemos identificar y bueno, sí, total, ok, empecemos. El libro comienza con una introducción y también tiene un prólogo y luego tiene 7 capítulos. Ok, entonces comencemos por la introducción. Aquí empezamos. Dice: Los iniciados de la llama. Introducción. Pocos se dan cuenta de que incluso en la etapa actual de la civilización de este mundo, hay almas que, como los sacerdotes de los templos antiguos, andan por la tierra, observan y vigilan los fuegos sagrados que se queman sobre el altar de la humanidad. Los purificados son los que han renunciado a la vida de la esfera con el fin de resguardar y proteger la llama, ese principio espiritual en el hombre ahora oculto bajo las ruinas de su templo caído. Cuando pensamos en las naciones del pasado, de Grecia y Roma y la grandeza que fue Egipto, suspiramos al recordar la historia de su caída y vemos a las naciones de hoy sin saber cuál será la próxima en dibujar su velo alrededor de sí y sumarse a ese gran archivo fantasmal de pueblos que han muerto. Pero en todas partes, incluso el auge y caída de las naciones, vemos que a través de la neblina de la materialidad a la justicia, en todas las partes se ve la recompensa, no del hombre, sino de aquel invencible, la llama eterna. La gran mano se extiende desde lo invisible y regula los asuntos del hombre. Se extiende desde esa gran llama espiritual que nutre todas las cosas creadas. El fuego que nunca muerde arde en el altar sagrado del cosmos. Ese gran fuego es el Espíritu de Dios. Regresando de nuevo a las razas ya fallecidas, si observamos, debemos encontrar la causa de su destrucción. La luz se había apagado. Cuando la llama se retira del interior del cuerpo, el cuerpo muere. Cuando la luz fue tomada del altar, el templo ya no era la morada de un Dios vivo. Degeneración, lujuria y pasión, odios y temores se introdujeron en el alma de Grecia y Roma, y la magia negra ensombreció a Egipto. La luz sobre el altar se iba debilitando. Los sacerdotes perdieron la palabra y el nombre de la llama. Poco a poco la llama se apagó y como la última chispa se enfrió, una poderosa nación murió, sepultado bajo las cenizas muertas de su fuego espiritual. Pero la llama no murió, igual que el espíritu que es su esencia no puede morir, porque es vida y la vida no puede dejar de ser. En alguna zona de tierra o mar descansaba una vez más y se levantó una poderosa nación en torno a esa llama. Así continúa la historia a través de los siglos. Mientras un pueblo sea fiel a la llama, permanecerá, pero cuando deje de alimentarla con su vida, se irá a otras tierras y otros mundos. Aquellos que adoran a esta llama ahora son llamados paganos. Pocos nos damos cuenta de que somos paganos hasta que somos bautizados por el Espíritu Santo, que es el fuego. Por el fuego es la luz. Y los hijos de la llama son los hijos de la luz, así como Dios es luz. Hay quienes han trabajado durante siglos con el hombre para ayudarle a encender esa chispa dentro de sí mismo, que es su derecho divino de nacimiento. Estos son los que con sus vidas de autosacrificio y servicio han despertado y tendido ese fuego, y que a través de los siglos de estudio han aprendido el misterio que contenía, esos que ahora llamamos los iniciados en la llama. Durante siglos han trabajado con el hombre para ayudarle a descubrir la luz dentro de sí mismo, y en las páginas de la historia han dejado su sello, el sello del fuego.
Han trabajado con la humanidad anónimos y sin honores, y ahora sus vidas se utilizan como cuentos de hadas para divertir a los niños. Pero llegará el día cuando el mundo reconozca el trabajo que hicieron y se den cuenta de que nuestra civilización actual se levanta sobre los hombros de los poderosos semidioses del pasado. Nos mantenemos de pie como Fausto con todas nuestras tradiciones, tontos y no más sabios que antes, porque rechazamos todas las verdades que nos dieron y la evidencia de sus experiencias. Honremos a estos hijos de la llama, no con palabras, sino por el vivir para que su sacrificio no sea en vano. Ellos nos han mostrado el camino. Han llevado al hombre a la puerta de entrada de lo desconocido, y en sus vestiduras de gloria pasaron detrás del velo. Sus vidas fueron la clave de su sabiduría, como debe serlo siempre. Ellos se han ido, pero se mantienen en la historia, hitos en el camino del progreso humano. Veamos a estos valientes a medida que pasa el silencio. En primer lugar, Orfeo, jugando con la lira de 7 cuerdas de su propio ser, la música de las esferas. Luego Hermes, el 3 veces grande, con su tabla de esmeralda de la revelación divina. A través de las sombras del pasado vemos vagamente a Krishna, el iluminado, que en el campo de batalla de la vida enseñó al hombre los misterios de su propia alma. Después vemos al sublime Buda, su túnica amarilla ni la mitad de gloriosa como el corazón que cubría, y nuestro Maestro amado Jesús el hombre, con la cabeza rodeada de una aureola de llamas doradas, y su frente serena con la calma de la maestría. Luego Mahoma, Zoroastro, Confucio, Odín y Moisés, y otros no menos dignos pasan por delante de los ojos del estudiante. Ellos eran los hijos de la llama vinieron y a la llama regresaron, nos traen y nos inducen a unirnos a ellos, y en nuestras vestiduras de autoganada gloria, de servir a la llama de su amor. Ellos no tenían credo ni clan, sino que servían a un gran ideal. Todos vinieron del mismo lugar y al mismo lugar regresaron. Allí no había superioridad. Trabajaron de la mano por la humanidad. Cada uno ama al otro. Por el poder que los ha convertido en maestros, han demostrado la hermandad de toda la vida. En las siguientes páginas trataremos de mostrar este gran hilo, el hilo espiritual, el hilo del fuego viviente que pasa por todas las religiones y las une con ideales comunes y mutuas necesidades. En la historia del Grial y las leyendas del rey Arturo encontraremos ese hilo enrollado alrededor de la mesa del rey y al templo del Montsalvat. En ese mismo hilo de vida pasa a través de las rosas de los rosacruces, se enreda entre los pétalos de loto y entre las columnas del templo de Luxor. No hay más que una sola religión en todo el mundo, y esa es la adoración de Dios, la llama espiritual del universo. Bajo muchos hombres, Él es conocido en todos los países como Ishvari o Amón o Dios. Él es el mismo, el creador del universo, y el fuego es su símbolo universal. Somos hijos nacidos de la llama de Dios, lanzados como las chispas de las ruedas del infinito. Alrededor de esta llama hemos construido las formas que han ocultado nuestra luz, pero como estudiantes estamos aumentando esta luz de amor y servicio hasta que de nuevo nos proclamemos soles del Eterno. En nuestro interior arde esa llama, y ante su altar debe inclinarse el hombre inferior como siervo fiel de lo superior. Cuando se les sirve, la llama crece y aumenta la luz hasta que toma su lugar con los verdaderos iniciados del universo, quienes han dado todo a lo infinito, en el nombre de la llama interior. Busquemos esta llama y sirvámosle, siendo conscientes de que está en todas las cosas creadas, que todo es uno, porque todos somos parte de esa llama eterna, el fuego infinito, la vida y el poder del universo. Sobre el altar de esta lámpara, para verdadero creador de este libro, el escritor lo ofrece y se lo dedica al fuego de Dios que resplandece y está oculto dentro de cada ser vivo. Aquí terminamos con la introducción
Y para las personas que ya pudieron, o sea, que ya tienen ojos para ver y oídos para escuchar y todo ese rollo, pues nos podemos dar cuenta de que los maestros que nos menciona, que vienen de esta llama que nunca se extingue y que está dentro de todos nosotros y que nosotros venimos de ahí también pero el hecho de que nos diga que estos maestros vienen directamente de la llama, nos está hablando del sol, perdón, está hablando de nuestro logos más cercano, porque nuestro sol forma parte de todo otro sistema de soles, ¿verdad? De estrellas, o sea, tiene como sus primos. Pero bueno, dentro de nuestro sistema solar, nosotros al pasar por la escuela planetaria, regresamos al sol o a la fuente o a Dios. También se siente como regresar a los registros akáshicos o regresar a la unión con todo y todos. Nos convertimos en seres de plasma o seres de luz, ¿verdad? En ángeles o en arcángeles o en el mismo sol, un ser consciente con todos los arquetipos de conciencia dentro de él, ¿verdad? Entonces eso es a lo que se está refiriendo cuando nos dice que estos seres venían directo del sol. Eran iniciados en la llama, eran seres solares, tenían todas las respuestas porque estaban conectados con la conciencia de Dios, con la conciencia del sol, ¿verdad? Eran iluminados, los iluminados. Bueno, continuemos con el prólogo. Dice: la más grande de las escuelas de misterio. El mundo es el salón de clases de Dios. Nuestra estancia en la escuela no nos hace aprender, pero en esa escuela está la oportunidad para el aprendizaje. Tiene sus grados y sus clases, sus ciencias y sus artes. La admisión a ella es un derecho natural del hombre. Sus graduados, sus maestros, sus alumnos, son todas las cosas creadas. Sus ejemplos son la naturaleza y sus reglas son las leyes de Dios. Los que quieran entrar en los colegios superiores y universidades primero deberán día tras día y año tras año pasar a través de la escuela de la vida cotidiana y presentarles a sus nuevos maestros los diplomas que han ganado, sobre los cuales está escrito el nombre que nadie puede leer salvo aquellos que lo han recibido. Las horas pueden parecer largas y los maestros crueles, pero cada uno de nosotros debe caminar ese camino, y los únicos preparados para ir adelante son los que han pasado por la puerta de entrada de la experiencia, de la gran escuela de Dios para el hombre. Entonces aquí en el prólogo otra vez nos revela, no nos revela directamente, ¿verdad? Pero nos revela entre simbolismos y palabras y casi que como si fuera un poema o algo así, pero nos revela que estamos en una escuela aquí en la tierra y que si queremos avanzar en el camino del discípulo tenemos que pasar por los grados de conciencia más bajos para llegar a los altos y ser aprobados por los maestros que son los que juzgan nuestro crecimiento de conciencia, ¿verdad? Otra forma de verlo es que hay como a almas superiores o como iniciados de la llama, así les llamaría Mandy Pijo, los iniciados de la llama que tienen roles específicos como para distinguir la luz de una persona que haya pasado por la clase de la tierra y quien no fue aprobado. Esto lo vemos en mitología como Anubis, que nos espera en el inframundo para pesar nuestro corazón y compararlo con el peso de una pluma, ¿no? Entonces todo esto son metáforas y es un lenguaje simbólico como para explicar que hay seres que están como por encima de nuestro grado de conciencia, que tienen roles y se dedican al orden cósmico, ¿verdad? Nos topamos con seres que nos miden nuestro corazón, qué tan ligero es, ¿verdad? Qué tanta luz puede atravesar a través de nuestras almas, qué tanto podemos cruzar a través de la luz, qué tan cerca nos podemos acercar, qué tan cerca podemos llegar al sol, ¿verdad? Sin quemarnos, sin que nos duela el amor. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar con el capítulo número 1. El fuego sobre el altar. En las lejanías de nuestra historia nos encontramos con que el fuego ha jugado un papel importante en las ceremonias religiosas de la raza humana. En casi todas las religiones se encuentran los fuegos del altar sagrado, que eran custodiados por los sacerdotes y vestales con más cuidado que sus propias vidas. En la Biblia encontramos muchas referencias hechas a los fuegos sagrados que se usaban como forma de devoción por los antiguos israelitas.
El altar del holocausto es tan antiguo como la raza humana y data de la época de cuando el primer hombre se levantó de las tinieblas de la antigua Lemuria y vio por primera vez el sol, el gran fuego espiritual del universo. Entre los seguidores de Zoroastro, el persa iniciado, el fuego ha sido utilizado durante siglos en honor al gran dios el fuego, Hormuz, que según dicen, creó el universo. Existen dos caminos o divisiones de la humanidad, cuyas historias están íntimamente relacionadas con las enseñanzas de la sabiduría. Son la expresión de las doctrinas del fuego y el agua, los dos opuestos de la naturaleza. Los que siguen el camino de la fe o el corazón usan el agua, y los conocidos como los hijos de Set, mientras que los que siguen el camino de la mente y la acción son los hijos de Caín, que era el hijo de Samael, el espíritu del fuego. Hoy encontramos a los últimos entre los alquimistas, los filósofos herméticos, los rosacruces y los masones. Es bueno que entendamos que nosotros mismos somos el altar cubo sobre el cual arde el fuego del altar. Durante muchos siglos, el iniciado de fuego ha estado alimentando y cuidando la llama espiritual dentro de sí mismo, como los antiguos sacerdotes vigilaban día y noche los fuegos del altar del templo de Vesta. La lámpara que arde eternamente del alquimista, que ha ardido miles de años sin combustible en las catacumbas de Roma, es un símbolo de este mismo fuego espiritual dentro de uno mismo. En la imagen podemos ver la lámpara que arde eternamente, que es llevada por el iniciado en su deambular. Esta representa la columna vertebral del hombre. En la parte superior está parpadeando una llamita azul y roja. A medida que la lámpara de los antiguos era alimentada y se mantenía ardiendo por el más puro aceite de oliva, así el hombre está transmitiendo y limpiando en la cuenca de purificación las esencias de la vida, que cuando se encienden proveen combustible a la lámpara que arde eternamente en su interior. En los altares de los antiguos se ofrecían sacrificios a sus dioses. El antiguo hierofante ofrecía sacrificios de especies y incienso. El hermano masónico de hoy en día sigue teniendo entre sus símbolos el quemador de incienso o incenciario, pero pocos de los hermanos se reconocen con este símbolo. Los antiguos simbolizaban bajo cosas como el desarrollo del individuo y como la pequeña chispa entre el incienso quemándose lentamente consume todo. Así, la llama espiritual en el estudiante poco a poco va quemando y transmutando los metales básicos, las propiedades dentro de sí mismo, y ofreciendo la esencia misma como el humo sobre el altar de la divinidad. Se dice que el rey Salomón, cuando terminó su templo, ofreció toros como sacrificio al Señor, quemándolos sobre el altar del templo. Los que creen en una vida inocente se preguntan por qué hay tantas referencias en la Biblia para el sacrificio de animales. El estudiante se da cuenta de que los sacrificios de animales son los del zodiaco celeste y que cuando el carnero o el toro eran ofrecidos en holocausto sobre el altar, representaban las cualidades del hombre que pasa a través de Aries, el carnero celeste, y Tauro, el toro en el zodiaco. En otras palabras, el iniciado, pasando a través de sus pruebas y purificación, está ofreciendo en el altar de su propio ser los instintos animales más bajos y los deseos de su interior. Entre los hermanos masones también encontramos lo que se llama el símbolo de la mortalidad. Se trata de una pala, un ataúd y una tumba abierta, mientras que en el ataúd se ha colocado una ramita de acacia o siempre verde. En la imagen podemos ver la pala del sepultero, que ha sido considerada como el símbolo de la muerte durante siglos. Por cierto, este libro tiene imágenes, las pueden buscar en Google. Están bastante sencillas, la verdad. Por eso no pensé en ponerlas en una pantalla ni nada. Pero bueno. En el libro de Thoth, ese extraño documento que ha descendido para el hombre en su actual etapa de devolución como una baraja de cartas, encontramos un simbolismo maravilloso. De todos los tirajes de la carta, el de la pala es la única en la que todas las cartas de la corte miran a lo lejos.
En todos los otros, reyes y reinas, las caras están mirando al pequeño marcador en la esquina de la carta. Pero en la pala se mira lejos de ella. Ahora se dice que la pala ha sido tomada por la bellota, pero el estudiante ocultista tiene una idea diferente. Él ve la pala, que ha sido durante mucho tiempo el símbolo de muerte, una cierta parte de su propia anatomía. Si mira de nuevo la imagen de la pala, verá, si una vez ha estudiado la anatomía, que la pala del sepultero es la columna vertebral, y la pieza en forma de pala que se utiliza en el mazo de cartas es más ni menos que el hueso sacro. Este hueso forma la base de la columna vertebral y es también la lanza de la pasión. A través de ella y sus perforaciones emanan y pasan las raíces del nervio espinal, que en realidad son las raíces del árbol de la vida. Es el centro mediante el cual se nutren y alimentan las vértebras inferiores de la columna vertebral, el hueso sacro y los huesos coxales que cavan las tumbas de todas las cosas creadas. Este punto ha sido hermosamente simbolizado por la pala del sepultero, que ha sido utilizada por los hermanos de muchas organizaciones místicas por siglos. Las corrientes y las fuerzas que trabajan en estos nervios espinales inferiores deben ser transmutadas y elevadas para alimentar el fuego del altar en el extremo positivo o superior de la columna vertebral. Al concentrar el pensamiento o la emoción en cosas superiores o inferiores, según sea el caso, determina dónde se gastará esta energía vital. Si predominan las emociones inferiores, la llama se quema sobre el altar inferior y parpadea, porque las fuerzas que la alimentan están concentradas en los centros inferiores. Pero cuando predomina el altruismo, entonces las fuerzas inferiores se elevan y pasan por la purificación que hace posible su uso como combustible para la lámpara que arde eternamente. Así vemos por qué era un gran pecado dejar que la lámpara se apague, porque el pilar de llamas que se cierne sobre el tabernáculo, purificado y preparado después de las instrucciones del Altísimo, es la llama espiritual que flotando sobre el hombre ilumina su camino a donde quiera que vaya. Entonces aquí nos está hablando acerca del misterio del simbolismo de la pala. Como les digo, los dibujos que están en este libro, al menos la versión que yo tengo, están bastante simples. Entonces, si se pueden imaginar literal una pala, y luego la parte de abajo, como dice Manly P. Hall, es similar a como es nuestro hueso de las caderas o donde se encuentra el chakra sacro y el chakra raíz, ¿verdad? Y luego el palo de madera que sostiene como la parte de metal de la pala, el palo de madera simboliza nuestra columna vertebral, simboliza que puede correr por ahí la energía, ¿verdad? Una energía que está purificada, pero todo depende de dónde está anclada nuestra raíz, todo depende de dónde está anclado nuestro chakra raíz y nuestro chakra sacro, qué tan purificado está, ¿verdad? También en esta parte nos menciona el libro de Thoth y habla acerca de que es un mazo de barajas y está hablando acerca de las cartas del tarot. El tarot para los iniciados o para los maestros, para los ocultistas, nada más cuenta con las 22 cartas de los arcanos mayores y todo lo demás es como una añadición que forma el juego de cartas, ¿verdad? Pero lo esencial nomás serían los arcanos mayores y eso forma parte de los misterios venusianos o los misterios de los egipcios. Es una forma, o sea, las cartas del tarot te enseñan psicología humana y te enseñan el viaje del héroe a través de un psique físico, emocional y espiritual, ¿verdad? Bueno, a ver, continuemos, dice. El sol de nuestro sistema solar, que es el sol espiritual del mundo físico, es una de esas llamas. Comenzó no mayor que nuestra llama, y por el poder de atracción y transmutación de sus energías cada vez mayores, alcanzó las proporciones actuales. Esta llama en el hombre es la luz que brilla en la oscuridad. Es la llama espiritual dentro de uno mismo.
ilumina su camino como ninguna luz exterior puede. Esta irradia de él, trayendo a la vista, una por una, las cosas ocultas del cosmos, y su ignorancia se disipa exactamente en la misma proporción en que se propaga su luz. La oscuridad de lo desconocido solo puede ser removida por la luz, y cuanto mayor sea la luz, cuanto más atrás deja la oscuridad. Esta es la lámpara del filósofo que lleva a través de los pasillos oscuros de la vida, y la luz con la cual camina sin miedo entre las piedras y por la orilla del acantilado. Sin embargo, aunque él gane todas las cosas, si no tiene esa luz dentro de sí mismo, no puede saber a dónde va, no puede ver sus pasos y no puede disipar su ignorancia con la luz de la verdad. Por lo tanto, que el estudiante observe el fuego que arde sobre su altar, también haga ese altar su cuerpo, tan bello y armonioso como sea posible, y que también sacrifique en el altar de incienso y mirra sus acciones y sus obras, así como en el tabernáculo ofrece todo sobre el altar de la divinidad, que así disipe día tras día los símbolos de la mortalidad. El ataúd y la tumba, abierta por las que se preparó mediante el dominio de las emociones más bajas dentro de sí mismo, y que se dé cuenta que no importa qué tan cristalizada o muerta puede estar su vida, el hecho de que Él existe es todo prueba que la ramita de acacia, la próspera de la vida, la inmortalidad, están en algún lugar de su interior, y aunque la llama de la vida pueda estar débil o fría, si suministra el combustible en sus acciones diarias, encenderá una vez más la llama del altar dentro de sí mismo, que brillando también ayudará a su hermano a encender esa llama, que es un sacrificio viviente para el Dios vivo. En esta sección nos añaden una fotografía de una vela. Es una vela masónica y otra vez está muy sencilla, nada más es una vela, tiene como unos escalones abajo y luego está iluminada, arriba no está encendida. Entonces esta vela, al menos bajo este contexto y como lo está presentando este maestro, nos habla acerca de la iluminación que ocurre cuando nosotros llegamos a abrir el chakra coronilla o logramos como encender todo el fuego del kundalini hasta arriba, ¿verdad? Hasta el chakra coronilla. Empezamos a crear un halo de luz en nuestra cabeza, alrededor de nuestro cráneo. Y este halo de luz simbolizaba la corona de los iniciados, ¿verdad? De los maestros, de los que tenían su llama interna despierta. También nos habla mucho acerca de usar esta luz como una lámpara o una guía en momentos de oscuridad, que aunque todo esté oscuro, tú sabes hacia dónde ir, tú sabes cómo alumbrar, ¿verdad? Entonces, esto es simbólico, nos habla metafóricamente acerca de poder ver la realidad con otros ojos o poder ser el iluminado, la persona que puede llevar la iluminación inclusive a la oscuridad o a mundos de tristeza o de caos, ¿verdad? Tú ser el centro, tú ser la persona, un maestro que puede pensar con razón, que puede pensar con el corazón, que está en balance, que ha cultivado su fuego interno y está iluminado hasta la coronilla, se ha coronado a sí mismo, ¿verdad? Bueno, continuemos. Capítulo 2. La ciudad sagrada de Shambhala. En la mitología y la religión mítica del mundo hay un lugar que es sagrado por encima de todos los demás para el gran ideal de esa religión. Para el nórdico era Valhalla, el salón de los muertos, construido con lanzas de los héroes, donde los banquetes y la guerra estaban a la orden del día. Ahí los héroes luchaban durante todo el día y se deleitaban en la noche. Cada día mataban a un jabalí, se daban un festín con él y al día siguiente volvía a la vida. En la tierra, en el norte dicen que Valhalla estaba en la cima de la montaña y que estaba conectada en la tierra por debajo mediante Bifrost, el puente del arco iris. Por este puente bajaban y subían los dioses, y Odín, el padre de todos, bajó en Asgard, la ciudad de los dioses, para trabajar con la humanidad.
Entre los griegos, el monte Olimpo era considerado sagrado y se dice que ahí los dioses vivían en la cima de una montaña. Se dice que los caballeros del Grial tenían su castillo entre los ricos y los picos al norte de España en el Montsalvat. En todas las religiones del mundo existe un lugar sagrado, Menú en el oriente, el monte Moira y el monte Sinaí, en el que fueron dadas al hombre las tablas de la ley. Todos estos son símbolos de un ideal universal, y como cada una de las religiones reclaman un castillo y un hogar entre las nubes, así se dice que todas las religiones del mundo tienen su sede en Shambhala, la ciudad sagrada en el desierto de Gobi, en Mongolia. Entre los pueblos orientales existen leyendas maravillosas sobre esta ciudad sagrada, donde se dice que la Gran Logia o Hermandad Blanca se reúne para ejercer el gobierno de los asuntos mundiales. Así como los Aesir o Ases en Escandinavia eran 12 en número, como en el Olimpo habían 12 dioses, así se dice que la Gran Hermandad Blanca tiene 12 miembros que se reúnen en Shambhala y dirigen los asuntos de los hombres. Se dice que este centro universal de la religión descendió sobre la Tierra cuando el casquete polar, que fue la primera parte de la Tierra en cristalizarse, se hizo lo suficientemente sólido para sustentar la vida. La ciencia ahora sabe que la Tierra no solo tiene dos movimientos, el de rotación sobre su eje y la revolución alrededor del Sol, pero también tiene otros 9 movimientos, de acuerdo con Camille Flammarion, el astrónomo francés. Uno de estos movimientos es el de la alternativa de los polos. En otras palabras, algún día la parte de la superficie de la Tierra que es actualmente el polo norte se convertirá en el polo sur. Por eso se dice que la ciudad sagrada ha dejado su ubicación central y tras mucho deambular ahora está situada en Mongolia. Los que están familiarizados con la religión mahometana verán con gran interés en la peregrinación de la Kaaba en la Meca, a donde miles de personas van cada año para honrar la piedra de Abraham, el gran areolito, sobre el cual se dice que Mahoma apoyó su pie. Jóvenes y viejos por igual, algunos incluso llevados como el viento a través de las arenas del desierto y soportando incontables adversidades, muchos provienen desde grandes distancias para visitar el lugar que aprecian y aman. En la India nos encontramos con lo mismo. Hay muchos lugares sagrados a los cuales van los peregrinos, como cuando los templarios en nuestra religión cristiana fueron al sepulcro de Cristo. Pocos ven en esto algo más que un símbolo externo, pero el verdadero estudiante reconoce la gran verdad esotérica que contiene. La conciencia espiritual en el hombre es un peregrino en camino a la Meca. Esta conciencia se eleva a través de los centros y los nervios del cuerpo. Es como el peregrino escalando las alturas del Sinaí o el caballero del Grial regresando a Montsalvat. Entonces otra vez nos habla acerca de cómo hacer estos viajes hacia tierras santas. Es una metáfora o es simbólico para lo que estamos haciendo a través del sistema solar y aquí nuestra vida en la Tierra, que estamos haciendo un viaje nada más para regresar a nuestra fuente solar, ¿verdad? A nuestra Meca, a nuestro lugar sagrado que sería el Sol. Bueno. Cuando el fuego espinal del hombre comienza a elevarse en sus peregrinaciones, se detiene en muchos santuarios y visita muchos lugares sagrados, como el hermano masónico y su escalera de Jacob. El camino que lleva al cielo es hacia arriba y hacia el interior. El fuego espinal pasa a través de los centros o planta las semillas de muchos grandes principios y adora en el santuario de muchas esencias divinas dentro de sí mismo. Pero está subiendo eternamente y finalmente se llega al gran desierto. Solo después del dolor, el sufrimiento y el prolongado trabajo cruza ese baldío de arena. Este es el Getsemaní del hombre superior, que finalmente cruza el desierto sagrado y ante él, en el corazón del loto, asciende a la ciudad dorada del Shambhala.
En la extensión del hueso entre los ojos llamado el seno frontal está el asiento de lo divino en el hombre. Ahí hay un peculiar material gaseoso, flota, o más bien existe, la esencia fina que conocemos como el espíritu. Esta es la ciudad perdida en el desierto sagrado, conectando al mundo inferior con el puente de arco iris o el cordón de plata, y ese es el mismo punto en el que el estudiante se ve esforzado por levantar. Se trata de la peregrinación sagrada del alma, en la que el individuo abandona al hombre y el mundo inferior y asciende en el hombre o al mundo superior, al cerebro. Esta es la gran peregrinación hacia el Shambhala, y como esa gran ciudad es la central para dirigir nuestra tierra, entonces la gran ciudad correspondiente en el hombre es el centro de su sistema de gobierno. Cuando cualquier otra cosa gobierne al hombre, no está en sintonía con su propio ser superior, y es solo cuando los dioses que representan el principio superior descienden por el puente del arco iris y trabajan con él, enseñándole las artes y las ciencias que realmente recibe su divino derecho de nacimiento. En Oriente, el estudiante espera impaciente el momento en el que se le permitirá adorar delante de las puertas de la ciudad sagrada, cuando también verá a los iniciados en cónclave silenciosa alrededor de la mesa circular del zodiaco, cuando será rasgado el velo de la Isis y levantada la tapa de la copa del Grial. Perdón, la puntuación está medio rara. Pero bueno, aquí nos está hablando acerca del misterio del tercer ojo y hay un dibujo acerca del tercer ojo y apuntando hacia la glándula pineal, básicamente. El puente de arco iris que nos menciona que siempre te dicen que es como nuestra conexión mundana con el reino de los dioses, es la glándula pineal y es como los colores de arco iris o esos colores ultravioleta que podemos ver cuando tenemos abierta la glándula pineal, ¿verdad? Esta glándula también puede percibir sonidos que son como, que serían como ultrasónicos, supongo, esa es la palabra que voy a usar, pero sonidos que están como cuánticos, un poquito fuera de la realidad, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra conexión con los dioses o con la hermandad blanca o con el cielo o con Dios o con el Shambhala, ¿verdad? Es a través de nosotros mismos, dentro de nosotros. Solo podemos acceder y abrir esta puerta y poder entrar al templo del Shambhala a través de un crecimiento de conciencia, de superación de los chakras bajos, ascendiendo por la espinal Kundalini y llegando a las puertas del templo, llegando siendo muy paciente y tomando en cuenta que estas iniciaciones, ¿verdad? No solo es que nosotros nos estamos topando así en la materia, sino también hemos sido escogidos antemano para poder ingresar a estos templos, ¿verdad? Son lugares sagrados. Entonces, a ver, continuemos. Y otra cosa que me gusta de esta sección es que habla acerca de cómo los maestros que habitan estos templos superiores trabajan con el estudiante mediante una enseñanza de las artes y de las ciencias, ¿verdad? Entonces al parecer no parece ser como una enseñanza tan directa como los materialistas podrían pensar que es, ¿verdad? De hecho, es ese materialismo que no los deja ascender a estos grados de conciencia. Quien está conectado con el alto astral está creando alto arte y está canalizando altas ciencias, ¿verdad? Una ciencia limpia, una ciencia astrológica, una ciencia numerológica, ¿verdad? Esa es la conexión con lo divino o con los dioses. Ese es quien trabaja con los dioses. Ahora sí, continuemos. Dice: que el estudiante recuerde que todas estas cosas primero deben suceder en su interior, antes de que pueda encontrarlas en el universo exterior. Los 12 hermanos mayores dentro de uno mismo deben primero ser alcanzados y comprendidos antes de que se pueda ser comprendido el universo. Para poder encontrar a los grandes iniciados afuera, primero tiene que encontrarlos dentro, y para ver la ciudad sagrada de la flor de loto, primero debe abrir ese loto en su interior, lo cual hace pétalo por pétalo,
cuando se purifica y se armoniza con los principios superiores internos. El loto es la columna vertebral, una vez más sus raíces profundas en la materialidad, su flor el cerebro, y solo cuando se envía alimento y energía hacia arriba puede florecer el loto dentro de uno mismo. Florecerá con sus muchos pétalos, dando su espiritual fragancia. Aquí nos habla un poco acerca del misterio de manifestación, de creación de la realidad también, hablando acerca de cómo si tú quieres ver algo manifestado en el exterior, primero tienes que crearlo dentro, ¿verdad? Y también algo que me gusta es que menciona que la flor de loto solo crece si tiene sus raíces profundas en la materialidad. No es un escapismo de este planeta, tienes que estar anclado, presente aquí en la tierra, si no, no puedes subir. Y bueno, continuemos, dice: a veces verás en las vitrinas pequeños dioses chinos o budas orientales sentados en la flor de loto. De hecho, si miras atentamente, verás que están representados casi todos los dioses orientales. Esto significa que han abierto en su interior esa conciencia espiritual que llaman Sushumna. ¿Has visto a los pequeños sombreros usados por los dioses hindús? Están hechos para representar una flor boca abajo. Y una vez más, como la vara de Aarón se reverdeció, vemos la referencia a la evolución de la conciencia interior. Cuando la flor de loto alcanza la madurez, deja caer su semilla, y de esta semilla se producen nuevas plantas. Lo mismo ocurre dentro de la conciencia espiritual, que cuando la planta termina su trabajo, es liberada para trabajar y producir otras cosas. En el mundo occidental, el loto ha sido cambiado por la rosa, las rosas de los Rosacruces, las rosas de los grados masónicos y también la Orden de la Liga en Inglaterra. Todos están para lo mismo, el despertar de la conciencia y el desarrollo en completa floración de las casualidades del alma del hombre. Cuando el hombre despierta y abre este brote en su interior, se encuentra como el polen de oro en una flor. Esta maravillosa ciudad espiritual, el Shambhala, en el corazón de la flor de loto. Cuando esta peregrinación de su fuego espiritual se logra, se libera desde lo alto de la montaña, como en la ascensión de Cristo, y el hombre espiritual, liberado por su peregrinaje desde la rueda de la esclavitud, se levanta entre sus discípulos. Las circunvoluciones cerebrales con el gran grito del iniciado que ha resonado a través de las escuelas de misterios durante siglos, cuando el estudiante purificado se adelanta y se eleva para convertirse en un pilar en el templo de su Dios. Con este último grito es comprendido el verdadero misterio de Shambhala, la ciudad sagrada, y él se une a las filas de quienes visten ropas blancas de pureza, sus propias almas, miran hacia abajo al mundo y mira a otros liberados de la misma manera, quienes también hacen sonar la eterna alarma. Se ha terminado. Aquí nos revela un poco acerca del despertar del Kundalini y de cierto como éxtasis que podemos lograr cuando desbloqueamos todo el Kundalini, ¿verdad? Cuando llegamos a ese punto de capturación de energía solar, ¿no? Despertar esa llama interna. Bueno, continuemos con el capítulo número 3. Dice: el misterio del alquimista. Hoy en día hay pocos estudiantes ocultistas que no han oído hablar de los alquimistas, pero son muy pocos los que conocen algo acerca de los extraños hombres que vivieron durante la Edad Media y que ocultaron la historia del alma bajo el simbolismo químico. En una época en que cuando alguien expresaba un pensamiento religioso era aniquilado en la hoguera o la rueda, los alquimistas trabajaban silenciosamente en cuevas subterráneas y sótanos para estudiar los misterios de la naturaleza, lo cual las opiniones religiosas de ese tiempo les negaban el privilegio de hacer. Imaginemos al alquimista de antaño, sumergido en el estudio de la ciencia natural. Lo encontramos entre los tubos de ensayo y réplicas de su laboratorio oculto. A su alrededor hay enormes tomos y libros de escritores antiguos. Es un estudiante del misterio de la naturaleza y ha dedicado años, vidas tal vez, a la labor que ama. Su cabello se ha tornado gris con la edad.
Entonces aquí nos habla un poco acerca de cómo el alquimista en verdad es un hombre de ciencia, es como un químico moderno, será como un maestro botánico o un herbólogo o tal vez un astrónomo, ¿verdad? Una persona que decide buscar respuestas mediante el mundo de la naturaleza, el misterio de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, continuemos. A la luz de su pequeña lámpara, lee lentamente y con dificultad los extraños símbolos de las páginas ante él. Su mente está centrada en una cosa, y es el descubrimiento de la piedra filosofal. Con todos los químicos en su dominio, sus diversas combinaciones entendidas por completo, está trabajando con su atanor y su hornilla para convertir los metales básicos en el oro filosofal. Al fin encuentra la clave y le entrega al mundo el secreto del oro filosofal y la piedra inmortal, sal, azufre y mercurio. Estos son la respuesta a su problema. De ellos fabrica la piedra filosofal. A partir de ellos se extrae el elixir de la vida. Con el poder que le dan, transmuta los metales básicos en oro. El mundo se ríe de él, pero él va en silencio, realmente haciendo las cosas que el mundo considera imposibles. Después de muchos años de trabajo, toma su pequeña lámpara y silenciosamente escapa hacia lo desconocido. Nadie sabe lo que ha realizado o sus descubrimientos que ha hecho, pero con su pequeña lámpara todavía explora los misterios del universo. Mientras que el cierre del siglo XV lo nubló con misterio, así el amanecer del siglo XX lo corona con la gloria de su justa recompensa, porque el mundo está empezando a darse cuenta de las verdades que conocía y a admirar el conocimiento de sus años de trabajo. El hombre ha sido un alquimista desde que se levantó por primera vez y sus poderes latentes se pronunció como humano. Las experiencias son las sustancias químicas de la vida con las que experimenta el filósofo. La naturaleza es el gran libro cuyos secretos trata de comprender a través de su maravilloso simbolismo. Su llama espiritual es la lámpara con la que lee, y sin ella, las páginas impresas no significan nada para él. Su propio cuerpo es el atanor en el que prepara la piedra filosofal. Sus sentidos y sus órganos son los tubos de ensayo, y el incentillo es la llama de la hornilla. Sal, azufre y mercurio son las sustancias químicas de su oficio. Según los filósofos antiguos, la sal era de la tierra terrenal. El azufre era un fuego que era espíritu, mientras que el mercurio no era nada, solo un mensajero con alas como el Hermes de los griegos. Su color es el morado, que es la combinación del rojo y el azul del espíritu y el rojo del cuerpo. El alquimista sabe que él mismo es la piedra filosofal y que esta piedra está hecha de diamantes, como cuando la sal y el azufre o el espíritu y el cuerpo están unidos a través de mercurio, el vínculo de la mente. El hombre es el principio encarnado de la mente, como el animal es de la emoción. Él se para con un pie en el cielo y con otro en la tierra. Su ser superior se eleva en las esferas celestes, pero el hombre inferior lo ata a la materia. Ahora el filósofo está construyendo su piedra sagrada mediante la armonización de su espíritu y su cuerpo. El resultado es la piedra filosofal. Los duros golpes de la vida lo pulen y lo cortan hasta que refleja luces de 1.000.000 de ángulos diferentes. El elixir de la vida es una vez más el fuego espiritual, o más bien el combustible que alimenta ese fuego, y la conversión del metal base en oro que se logra cuando se transmuta el hombre inferior en oro espiritual. Esto lo hace por medio del estudio y el amor. Así, él construye dentro de sí mismo la panacea perdida para la aflicción del mundo. El convertir el metal base en oro puede considerarse literalmente, ya que la combinación química que produce oro espiritual también lo hará físicamente. Es conocido el hecho de que muchos de los antiguos alquimistas realmente crearon el metal precioso del plomo, aleación, etc. Porque desde el principio, todas las cosas contienen una parte de todo lo demás, es decir, cada grano de arena o gota de agua tiene en cierta porción todos los elementos del universo mismo.
Por lo tanto, el alquimista no trata de hacer algo de la nada, sino extraer y construir lo que ya estaba. Y el estudiante sabe que este es el único camino posible de procedimiento. El hombre no puede crear nada que no contenga en su interior. Y como el alquimista con todos sus metales simplemente trabaja con lo que ya tiene. La piedra filosofal, viviente, es una cosa muy hermosa. De hecho, como el ópalo de fuego, brilla con 1.000.000 de luces diferentes, cambiando con el estado de ánimo de la persona. El proceso de la transmutación, por donde pasa el fuego espiritual, a través del horno de la purificación, irradiando el cuerpo e alma de color oro y azul, es algo muy hermoso. Entonces quiero hacer una pequeña pausa para hablar un poco acerca de este misterio que yo también ya he hablado en mi canal. Si gustan saber más acerca de esto, tengo un video que habla acerca de la piedra filosofal y el elixir de la vida, ¿verdad? Pero básicamente aquí el maestro nos está revelando el misterio del alquimista, diciendo que los alquimistas trabajaban con ellos mismos. La piedra filosofal era una herramienta que estaba dentro de ellos, ¿verdad? Las pipas, así como los tubos de ensayo, son sus órganos y sus propias venas. El fuego de los alquimistas o el fuego de su hoguera viene siendo el amor que los llena dentro, el amor que sale de su corazón, ¿verdad? El amor purificado o su esencia purificada, la esencia que se purifica al purificar los chakras bajos y subirlos a través de la espina del Kundalini. El color azul y rojo simbolizan los colores del alto y del bajo astral. Entonces, al mezclar estos colores encontramos un morado o violeta, y al ascender el rojo, un rojo marrón o un rojo oscuro de los chakras bajos, a ascenderlo a un color alto, pasa por el azul, se mezcla con el azul y se convierte en morado, que sería los colores de los chakras altos, ¿verdad? La piedra de el alquimista es el corazón. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la piedra filosofal. En otros escritos te escriben que la piedra filosofal es roja, ¿verdad? Pero al ser transmutada se convierte en un ópalo o en un diamante. Y todo esto simboliza el color de los iluminados, que es otra vez como un arco iris, como un aura arco iris, o a veces puede ser un aura blanca o inclusive hasta transparente para el ojo humano, ¿verdad? Pero con un brillo celestial. Decir que el alquimista se para con un pie en el cielo y en otro en la tierra simboliza el mago en la carta del tarot, apuntando con una mano hacia el cielo y otra mano hacia la materia. Simboliza que es dueño del cielo y la materia, o que es dueño de sus chakras altos y de sus chakras bajos, que es dueño de su mundo interno y por ende del mundo externo. El elixir de la vida, al mencionar que es el fuego espiritual, es cuando dicho maestro ha logrado ascender su conciencia hasta la glándula pineal y ha conectado con los dioses y está trabajando con los dioses mediante el puente de arco iris, que es la glándula pineal, y mediante este puente y esta conexión consigue una luz espiritual que lo revitaliza en cada conexión que hace con el cielo, ¿verdad? O más bien ya está en el cielo, vive el cielo en la tierra. Todo esto lo hace por medio de estudio y de amor, ¿verdad? Es bien importante hablar acerca de cómo estos maestros están llenos de amor, pero estudio, son sabios, tienen discernimiento. Y hablar acerca de cómo estos maestros pueden lograr una transmutación de todo metal o de toda forma física, de cada gota de agua lo pueden transmutar en oro, o cada grano de arena contiene oro, es porque estos maestros lograban activar la Merkaba, estaban fuera de la materia, ¿verdad? Ellos podían transmutar todos los elementos, eran maestros de la materia, eran maestros de los principios herméticos, eran maestros de la resolución de todas las paradojas cósmicas. Se daban cuenta de que yo soy esa gota de agua, yo soy ese grano de arena, y mediante un enfoque mental y emocional podían transmutar todo en oro. Esto era literal, pero también lo podemos usar como una metáfora para el día a día.
hablando acerca de cómo cada experiencia en nuestras vidas la podemos transmutar en algo que nos ayude, en algo que nos purifique, en algo que nos vaya puliendo nuestra piedra filosofal o nuestros corazones para poder tornar esa piedra rojo en un ópalo, en un cristal, en un diamante y ser parte de los iluminados, ¿verdad? Bueno, a ver, continuemos con la lectura. Dice: los masones tienen entre sus símbolos una estrella de 5 puntos, con 2 manos entrelazadas dentro de ella, y en ese símbolo tenemos el misterio de la piedra filosofal. Las manos juntas representan al hombre unido, en el que lo superior y lo inferior trabajan para su mejoramiento mutuo, por medio de la cooperación en lugar de competir. La estrella de 5 puntos es el alma nacida de esta operación, es la piedra filosofal viviente, más preciosa que todas las joyas de la tierra. Desde los ríos de la vida, de los que se habla en la Biblia, esta es la estrella de la mañana que anuncia el amanecer de la maestría y la recompensa que llega a los que siguen los pasos de los antiguos alquimistas. En este punto se está refiriendo a la Merkaba activa, que es lo que logras cuando tú sales de la dualidad, cuando tú encuentras el balance entre el mundo físico y el mundo espiritual, ¿verdad? Pero la Merkaba activa yace en el corazón. También es conocida como la piedra de los alquimistas, la piedra filosofal, es otra forma de decirle también. El buen estudiante se dará cuenta de que la alquimia de la vida produce en secuencia natural todos los estados de la progresión que son explicados a través de los escritos alquimistas, finalmente haciendo que el sol y la luna se unan, como se describe en el matrimonio hermético, que es en realidad el matrimonio entre el cuerpo y el espíritu, para el mutuo desarrollo de ambos. Nosotros somos los alquimistas que siglos atrás ejercieron en secreto los estudios del alma y todavía tenemos la misma oportunidad que teníamos entonces, incluso más, porque ahora podemos expresar nuestras opiniones con poco riesgo de lesiones personales. Por lo tanto, el alquimista moderno tiene una oportunidad que su antiguo hermano nunca tuvo. En la esquina de la calle concurrida, él ve diariamente experimentos de la naturaleza en acción. Él ve la mezcla de los metales, el libro de la vida en el día a día, y a través del poder de la analogía puede estudiar la divinidad. Mediante la experiencia y a menudo por el sufrimiento, el acero de su espíritu se tembla por la llama de la vida. Así como la luna en el zodiaco actúa como si fuera un detonador de los acontecimientos de la vida, así sus anhelos y sus deseos desencadenan los poderes de su alma, y las experiencias pueden ser transmutadas en cualidades del alma cuando ha desarrollado el ojo que le permite leer el más simple de todos los libros, la vida cotidiana. El alquimista de hoy ya no se esconde en cuevas y sótanos estudiando solitario, pero a medida que avanza con su trabajo, verá las paredes que están construidas a su alrededor, y mientras esté en el mundo como el antiguo maestro, él no será del mundo. A medida que va más lejos de su trabajo, la luz de los consejos de los demás y la ayuda exterior se vuelve más y más débil, hasta que finalmente se queda solo en la oscuridad. Y entonces llega el momento en el que debe usar su propia lámpara y los diversos experimentos que realiza deban ser su guía. Debe tomar el elixir de la vida que ha desarrollado y llenar la lámpara de su conciencia espiritual y sosteniéndola sobre su cabeza, caminando en el gran desconocido, donde si ha sido un siervo bueno y fiel, aprenderá la alquimia de la divinidad. ¿Dónde están ahora los tubos de ensayo y las botellas con sus implementos? Entonces él estudiará los mundos y las esferas, y como un observador silencioso aprenderá de ese ser divino, que es el gran alquimista de todo el universo, el más grande de toda la alquimia, la creación de la vida, el mantenimiento de la forma y la construcción de los mundos. Me gusta mucho esta parte porque habla un poco acerca de cómo el místico es común que el místico se quede a solas en momentos para que aprenda a encender la luz interior.
¿verdad? Son como unas iniciaciones que pasan los místicos. Creo que ahorita le llamamos como la noche oscura del alma, o a veces como la era del ermitaño o algo así, pero básicamente tienes que encender esa luz interna, ¿verdad? Es una bienvenida a el mundo de la alquimia interna. Continuamos con el capítulo 4. El iniciado egipcio. Han transcurrido muchos siglos desde que el rey sacerdote egipcio pasó por los pilares de Tebas. Siglos antes del hundimiento de la Atlántida, miles de años antes de la era cristiana, Egipto era una tierra de grandes verdades. La mano de la gran hermandad blanca se extendió al imperio de Nilo, y los pasajes de la antigua pirámide resonaban con los cantos de los iniciados. Fue entonces cuando el faraón, ahora llamado mitad humano, mitad divino, reinaba en el antiguo Egipto. Faraón es la palabra egipcia para el rey. Muchos de los faraones posteriores fueron degenerados y de poca importancia. Solo los primeros faraones que actualmente listamos estaban entre los reyes sacerdotes. Trata de imaginar por un momento el gran salón de Luxor, sus columnas que sostienen las cúpulas de granito sólido, cada columna tallada con las historias de los dioses. Ahí, al final de la cámara, estaba el faraón de Nilo, con sus ropas de estado, alrededor de sus consejeros, entre los sacerdotes del templo. Era un espectáculo imponente, el gigantesco cuadro del último Atlante, vestido con oro e invaluables joyas. Sobre su cabeza, la corona del norte y el sur, el imperio doble de los antiguos. En su frente, la serpiente enroscada del iniciado, la serpiente que fue levantada en el desierto, y que todos los que la miraran vivirán. Esa serpiente dormida en el hombre, que está enroscada cabeza abajo alrededor del árbol de la vida, lo sacó del jardín del Señor, pero es quien levantó la cruz, quien se convirtió en el símbolo de Cristo. El faraón era un iniciado de Escorpio, y la serpiente es la energía transmutada de Escorpio, que trabaja elevándose en el individuo regenerado y es llamada la Kundalini. Esta serpiente es la señal de la iniciación. Esto significa que la serpiente había sido elevada dentro de él, porque el verdadero faraón era un sacerdote de Dios, así como un maestro de los hombres. Ahí estaba sentada en el trono del altar cubo, indicando su dominio sobre los 4 elementos de su cuerpo físico, un juez de los vivos y los muertos, a pesar de todo su poder y gloria, aún teniendo alrededor la grandeza del imperio más grande del mundo, se inclinaba en humilde señal de súplica a la voluntad de los dioses. En sus manos sostiene el cetro triple de Nilo, el cayado del pastor, el cetro de poder con cabeza de Anubis y el mayal o látigo. Estos eran los símbolos de su trabajo. Representan los poderes que había dominado. Con el látigo había subyugado su cuerpo físico. Con el cayado, el pastor era el guardián y custodio de su propio cuerpo emocional. Con el cetro, con cabeza de Anubis, era dueño de su mente y digno de ejercer los poderes del gobierno sobre los demás, porque en primer lugar obedeció las leyes él mismo. Con todas las ropas de estado, en el escarabajo sobre su pecho y con el ojo que todo lo ve sobre su trono, no había nada tan preciado y sagrado para el antiguo rey sacerdote egipcio como la faja o mandil triangular que era el símbolo de su iniciación. El mandil de los antiguos egipcios llevaban consigo el mismo simbolismo que el mandil masónico de hoy en día. Simbolizaba la purificación de los cuerpos, cuando el asiento de las emociones inferiores, Escorpio, fue cubierto con la piel de oveja blanca de la purificación. Este símbolo de su purificación era la más preciada pertenencia del antiguo faraón, y esta simple insignia usada por muchos otros debajo de su rango y dignidad, pero igual que él, en la purificación espiritual, era la más preciosa de todas las cosas para el rey sacerdote. Ahí sentado, escrito sobre él, en palabras del iniciado, los símbolos de su purificación y maestría, un rey sabio de un pueblo sabio.
y que a través de estos reyes sacerdotes, que trabajó la divinidad, ya que era de la orden de Melquisedec, a través de ellos se formó la doctrina de la degeneración, que no ha podido destruir por completo, lo que conocemos como el derecho divino de los reyes. Divino, porque a través de la espiritualidad y el crecimiento, Dios no podía manifestarse a través de ellos. Ellos eran instrumentos conscientes en manos de un escritor listo, dispuesto y orgulloso de hacer el trabajo de las personas con quienes a través del conocimiento y la verdad se habían sintonizado. Sin embargo, llegó el momento, como en todas las naciones, en que el egoísmo y el egoísmo entraron en el corazón del rey y el pueblo por igual, y lentamente la mano de la gran hermandad blanca que alimentaba al antiguo Egipto fue retirada, y los poderes de las tinieblas transformaron la tierra de gloria en ruinas, y los hombres de los poderosos reyes fueron enterrados bajo el olvido de la degeneración. Poderosos cataclismos sacudieron al mundo, y fuera de la tierra de la oscuridad, la gran hermandad blanca llevó al pueblo elegido a la tierra prometida. Egipto, la tierra de gloria, se desintegró en polvo. Los grandes templos de los faraones están en ruinas, y los templos de Isis no son más que montones de arenisca. Pero, ¿qué pasó con los reyes sacerdotes que trabajaban ahí en los días de su gloria? Ellos todavía están entre nosotros. Los que antes eran líderes lo siguen siendo ahora, si han seguido corriendo el camino. Aunque su cetro se ha ido y sus vestiduras sacerdotales se han ensuciado, el rey sacerdote todavía camina sobre la tierra con dignidad, el poder y la simplicidad infantil que antes lo hacía grande. Ya no viste las ropas de su orden, a pesar de que no lleva credenciales. Él es tan rey sacerdote ahora como antes, porque todavía lleva la insignia verdadera de su rango. La serpiente enroscada ha dado lugar al conocimiento y al amor. La mano que concedió las riquezas del pasado ahora hace pequeños actos de amabilidad. Aunque ya no lleva los cetros del autodominio, aún manifiesta ese dominio en su vida diaria. Aunque los fuegos del altar en el templo del Karnak han muerto hace tiempo, el verdadero fuego aún arde en su interior y todavía sigue inclinándose en reverencia como en los días de gloria de Egipto. Aunque el sacerdote ya no es su consejero y los sabios de su país ya no le ayudan en problemas del gobierno, aún así nunca está solo, porque los sacerdotes de blanco y los consejeros de azul aún marchan con él y le susurran palabras de fortaleza cuando lo necesita. ¿Han visto personas que de alguna manera te agradan sin importar las apariencias? ¿Han visto a otras personas que encantadoras a quienes odian a pesar de sus encantos? ¿Han visto personas cultas que eran tontas o impresionan como tal, o personas que sabían poco y sin embargo sentías que eran sabios? Estas son las insignias de los rangos, que la pérdida del título o la posición no pueden destruir. Reyes con o sin coronas no fueron títeres vestidos con oropel de mal gusto, y siguen siendo reyes y lo serán hasta el fin de los tiempos. Todavía manifiestan su rango, no por su superioridad y su cabeza alzada, sino por las cualidades del alma que irradian de sí mismos. Todavía irradian la pureza de sus vidas desde aquellos que se pusieron el mandil del iniciado, porque aunque ese mandil triangular con la serpiente dibujada sobre ella hace mucho tiempo se deterioró, sigue siendo la contraparte espiritual de ese símbolo, la que irradian en sus vidas cotidianas, demostrando fuera toda disputa de que eran reyes sacerdotes, y lo son hoy en día. Los encontramos en todos los ámbitos de la vida, en lugares elevados y abajo, en el lodo de la vida. Pero donde quiera que los encontremos, siguen siendo los portavoces de los dioses, y a través de ellos llega la promesa a todos los que se esfuerzan. Ellos son los reyes, no de la tierra sino del cielo, y en la vida de nuestro Maestro encontramos quien se unió a los que servían, y eran un verdadero rey, incluso cuando su única corona era una corona de espinas.
Todavía continúan las iniciaciones en la pirámide de Giza y el iniciado sigue recibiendo la insignia de su rango. Antes de que el fuego arda en su interior, él hace sus votos y sobre el altar de su ser superior pone su corona y su cetro, su ropa y sus diamantes, sus odios y sus miedos. Santifica su vida como un rey sacerdote y jura servir a nadie más que a su ser superior, el Dios interior. Sus ropas son su cuerpo. Su corona es su vida, y en las calles de la vida está su trono. Las torres sombrías y las chimeneas de las fábricas a su alrededor se desvanecen en los pilares del templo de Luxor, y con una fiambrera en su brazo, su cara marrón por la suciedad, él es tan rey como cuando la corona del doble Nilo se posó sobre su frente, y el sacerdote del templo lo convirtió en uno con su Dios y su prójimo. Qué bonito este capítulo, ¿verdad? No tiene tanto que agregarle más que podría hablar un poquito acerca de la simbología que nos muestran. Cuando hablan acerca de la corona, la serpiente corona que tienen los antiguos dioses, nos están hablando acerca del Uroboros, o la serpiente esta que se come a sí misma o que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Esa es la corona de la que hablan, la corona de la serpiente, que también es el Kundalini, ¿verdad? El mandil masónico lo pueden buscar en internet, es una imagen donde básicamente es un cuadrado y luego hay un triángulo encima que parece como un sobre de carta y simboliza el espíritu descendiendo, el espíritu sería el triángulo, descendiendo al cuadro de la materia sería el cuadro o el mandil. Y luego los cetros de Egipto son 3 cetros que comúnmente los vemos en los jeroglíficos de Egipto, y son 3 formas específicas en cómo se muestran estos jeroglíficos o estos maestros, de que Isis siempre tiene un cetro, Anubis tiene un cetro, y su forma específica simboliza uno de los 3 cuerpos. Entonces nosotros tenemos 3 cuerpos sutiles que son las herramientas con las cuales tenemos que construir nuestro templo. Otra forma de decir eso es que los 3 cuerpos bajos, otros 3 cuerpos sutiles, al unirnos construimos la Merkaba o nuestro corazón, ¿verdad? Esto, si lo quieren ver a más profundidad, pueden ver mi video acerca de la Merkaba y los cuerpos sutiles, pero cada cuerpo sutil está asociado con el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, y esos 3 juntos nos construyen nuestra Merkaba o nuestro templo o nuestro corazón, o la piedra filosofal o la piedra de los filósofos o bla bla, tiene un chorro de nombres, ¿verdad? Pero es eso. Entonces, por eso también en mi lista de reproducción de sanación les dije, esta es la tríada para sanar mente, cuerpo y alma, corazón. Y cada uno de esos tiene un simbolismo. Entonces cuando tú ves a Isis, casi siempre trae el cetro del alma o del corazón, las emociones, ¿verdad? Anubis tiene un cetro mental, porque es una divinidad un poco más masculina, ¿verdad? Y así. Bueno, el escarabajo sagrado es la forma en que los antiguos egipcios adoraban a Khepri, el sol naciente. Y también era enterrado con los muertos como símbolo de la resurrección, o sea, como hablando de el sinfín de la vida, ¿verdad? Que así como el sol sale de la oscuridad en la noche, así el espíritu divino se eleva desde el cuerpo que ya no existe, ¿verdad? Y llega a la vida eterna. También es un símbolo de sabiduría, o sea, la sabiduría que guarda este símbolo es el conocimiento de la reencarnación. Entonces, quien estaba adornado con el símbolo del escarabajo era quien había desbloqueado dentro de él el conocimiento de la reencarnación. Ahora vamos a continuar con el capítulo número 5. Tiene por título El Arca de la Alianza. Uno de los símbolos más interesantes que han llegado hasta nosotros desde la antigüedad es el del arca, o la caja que se dice que contenía las reliquias sagradas. Mucha gente cree que pertenece particularmente a la nación judía, pero es un gran error porque ha sido el derecho de nacimiento de todos los países tener el arca.
Todas las naciones, como el pueblo judío, perdieron gran parte de su poder y gloria cuando perdieron el arca sagrada. En la antigua Caldea y Fenicia, el arca era bien conocida. La India la celebra como el loto y los antiguos egipcios como el dios de la luna o Osiris, que fue enterrado en un arca. En todas las religiones del misterio del mundo, individualmente y cósmicamente, el arca representa la fuente principal de la sabiduría. Sobre la Shekinah se cierne la gloria como una columna de fuego por la noche y una columna de humo durante el día. Cada país ha visto y sentido su presencia cuando los reyes sacerdotes e iniciados sacaron de una antigua civilización perdida a causa de la cristalización el arca sagrada y rodeada de los fieles a la verdad que se lleva a otras tierras y pueblos. En todos los credos y religiones encontramos la cristalización. Nos encontramos con pequeños grupos de gente que se separa de su hermano el hombre. Encontramos a aquellos que, aferrándose a lo viejo, se niegan a avanzar con lo nuevo, y cada vez que nos encontramos con esta cristalización, nos encontramos con el espíritu de verdad llevado a otras personas y encarnada en otras doctrinas. El arca antigua de los israelitas nunca fue retirada de las varas, el cual fue llevado y trasladado, hasta que finalmente se colocó en el templo de Salomón. Ni tampoco descansa el fuego espiritual del hombre hasta que finalmente está entronizado en el lugar sagrado de su templo solar. Sus portadores llevan esta verdad sagrada siempre en dirección del sol naciente. Las naciones nacen de quienes aman la verdad y son enterradas cuando la odian. Llegó el momento en que sus portadores silenciosos tomaron el arca sagrada y la gloria de Shekinah y en fila solemnemente cruzaron las aguas y las llevaron al nuevo mundo. La llamada ha sonado a través del universo y los que son fieles a sus principios más elevados han rodeado el arca sagrada. Quienes han jurado alianza a su propio ser superior siguen a los sacerdotes y su carga sagrada y están construyendo un templo hermoso y misterioso en esta bella tierra nuestra, amada y custodiada por aquellos que están trabajando por la humanidad. Las varas todavía están en el arca y sin embargo permanecerán solo hasta que el verdadero bien pueda realizarse. La oportunidad la está afrontando ahora el mundo occidental. El conocimiento de los antiguos, la sabiduría de los tiempos está llamando a la puerta y buscando a aquellos que la sigan. Los portadores del arca se detuvieron y están reuniendo un núcleo de almas espirituales para continuar su trabajo. Y la palabra del Señor permanecerá con la nación que dependa de sus propias acciones, y las acciones de una nación son el conjunto de las acciones de sus habitantes. Si aquí no encuentran nada en armonía consigo mismo, si encuentran pocos que respondan a su llamada, la llamada de servicio y fraternidad, entonces sus sacerdotes levantarán de nuevo las varas y se llevarán la obra sagrada a otras tierras. La vida de un país que se ha ido de este modo será absorbida en el olvido como la antigua ciudad de la Puerta Dorada. La llamada está sonando y los que aman la verdad, piensan y aprecian la luz deben unirse a este grupo de servidores que desde hace siglos están dedicados a la preservación de la verdad. Han dado su vida miles de veces. La felicidad ha sido secundaria para su deber. Ellos son los guardianes de la palabra sagrada, y la ley de la atracción les atraen a todos los que aman y viven la verdad. Les llega una gran afluencia de luz espiritual a los que viven la vida, han aprendido la doctrina y sin importar el clan o el país, se han unido a la fila silenciosa de vigilantes y trabajadores. En torno a la sagrada Arca de la Alianza, cada individuo por sus acciones diarias está expresando más claramente que con palabras sus ideales, sus deseos y su actitud hacia esta gran obra. La actitud compuesta de un número determinado de personas bien los excluye a los que deja entrar en la luz. Por lo tanto, cada individuo tiene un gran deber, un gran trabajo que realizar y el verdadero estudiante debe dedicar su vida a ello. Entonces, donde quiera que vaya, haga lo que haga, estará siendo guiado, y la gloria de Shekinah dirigirá sus pasos.
En el cerebro del hombre, entre las alas de los querubines hinchados, está el propiciatorio, y ahí el hombre habla con su Dios. Como el sacerdote del tabernáculo habló con el Espíritu del Señor, flotando entre las alas de los ángeles. El hombre, de nuevo, es el arca, y dentro de él están los tres principios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son las tablas de la ley, la urna de maná y la vara de la reverdeció. Pero como en el caso de los antiguos israelitas, cuando se cristalizaron, la urna de maná y la vara que reverdeció fueron retirados del arca, y lo único que quedó fueron las tablas de la ley. Cuando el individuo cristaliza y excluye diferentes puntos de vista en su mente, excluye la fuerza vital que fluía hacia él. Al rechazar lo desconocido, excluye su propia vida, y todo lo que le queda son las tablas de la ley, las razones materiales por las cuales la vida espiritual se ha ido. El templo de Salomón, o el templo del cuerpo humano, el templo del universo perfeccionado y el templo del alma, finalmente forma el santuario perfecto para que el arca viva en él. Ahí, en la cabeza de una gran cruz, se coloca al hombre y queda fijado permanentemente. Las varas de la polaridad en la que era llevado son removidas y se convierte en un ser vivo, un lugar permanente donde el hombre conversa con su Dios. Ahí el hombre, el sacerdote purificado, vestido con las ropas de su orden, las prendas de su alma, conversa con el Espíritu, se cierne sobre el propiciatorio. Esta arca interior está siempre presente, pero el hombre solo puede llegar a ella después de haber pasado a través del atrio exterior del tabernáculo, después de haber pasado por todos los grados de la iniciación, después de haber adoptado al tercer grado y se convierta en un gran maestro. Entonces, y solo entonces, puede entrar en presencia de su Señor, y ahí en la cámara oscura, iluminada por las joyas de su coraza, conversa con el Altísimo, la verdadera esencia espiritual en su interior. Estamos trabajando en esta dirección y llegará el momento en el que cada persona por sí misma conocerá el misterio del arca. Cuando el estudiante, a través de la purificación, sea llevado a través de la puerta del lugar santísimo y esté envuelto por la luz de la verdad, este será su derecho de nacimiento, que vendió por un plato de lentejas. Para esto ha venido al mundo, para dar testimonio de esta verdad, porque por medio de esta luz todos los hombres pueden ser salvados. El arca, ese gran principio espiritual, rodeada de sus amorosos trabajadores, está llamando a todos a seguirla. Cuando a través de la materialidad y la degradación un pueblo es destruido o se hunde un continente bajo el océano, entonces aquellos que son verdaderos o son llamados al trono del arca y son fieles servidores, son guiados fuera de la tierra, de tinieblas, hacia el nuevo mundo y un paraíso prometido. Todas las grandes enseñanzas establecen lo mismo. El estudiante encontrará que eso es verdad, y cuando se alía con los poderes de la luz, cuando se convierte en un canal para su expresión y cuando la irradia de sí mismo a todos los que la necesitan, entonces ciertamente será protegida por la luz y se convertirá en un sol de Dios. Y bueno, en este capítulo, Mandy P. Hall nos habla acerca del misterio del arca y nos lo revela y nos menciona de nuevo que es una metáfora para el hombre y para la conciencia humana. Entonces el arca viene siendo una conciencia humana, una conciencia iluminada que guarda dentro de ella secretos, que guarda dentro de ella como la gloria de Shekinah, ¿verdad? Hay muchas formas de describir al arca. A veces lo han descrito como el cráneo humano, donde guarda la glándula pineal. A veces lo han escrito literal como, lo han descrito también como la glándula pituitaria, o a veces como el cuerpo humano en general. Pero es como un espacio espiritual donde se conserva y se consagra una conciencia despierta. Ahora nos habla también acerca de cómo dicha arca ha sido movida por maestros, ¿verdad? Que se lleva a ciertos como pueblos. Es como decir que ciertos pueblos cargan grandes conciencias espirituales, pero si
no se purifican mediante la hoguera del alquimista, ¿verdad? Pierden el arca y los mismos maestros la llevan de lugar en lugar, ¿verdad? Entonces esto es simbólico también, recuerden, todo es metáfora, pero nos habla acerca de cómo en el presente, bueno, que esto fue escrito hace como 100 años, pero que para el presente de Manly P. Hall, el arca había sido llevada al occidente, ¿verdad? Manly P. Hall tiene otro libro y trabajo que hace con una vista muy, muy masónica, y habla acerca de la creación de Estados Unidos y del plan para esta tierra, ¿verdad? El país de Estados Unidos fue creado por masones con la intención de liberar y de ser el nuevo portador del Arca de la Alianza. Entonces, simbólicamente era un lugar como para que los artistas y los científicos pudieran tener despertares de conciencia, ¿verdad? Se iba a respetar las diferencias entre los pueblos y las diferencias entre prácticas espirituales, que cuando esto comenzó era muy era muy nuevo, ¿verdad? Innovador. Entonces esa era la idea detrás de la creación de Estados Unidos. Era como, querían que fuera el lugar de la nueva Atlántida o de un renacer de la conciencia, ¿verdad? Pero otra vez, nada está escrito, ¿verdad? Estamos escribiendo nuestra historia. Entonces, si las personas no logran cultivar esa conciencia o despertar, se puede mover el arca a otro pueblo. Entonces, por eso también vemos que Estados Unidos está como muy polarizado. Polarizado también podría ser que está bajo las varas de la dualidad, como dice que el arca se esconde se guarda o se sostiene bajo las varas de la polaridad o de la dualidad, ¿verdad? Entonces, por un lado vemos como prácticas muy conservadoras y luego unas prácticas muy liberadoras, ¿verdad? Muy caóticas, así como muy, pues sí, que se dejan llevar por los placeres, ¿verdad? Muy liberales. Entonces, esto muestra que como que no están llegando, o sea, mi lectura es que no están llegando a ser como los portadores del Arca de la Alianza, o está por verse todavía, ¿verdad? La historia se sigue escribiendo. Pero bueno, les quería dar ese concepto, ese contexto, porque Manly P. Hall habla muchísimo acerca de los masones y también tiene su libro donde habla acerca del plan, del plan como para Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, a ver, continuemos con el capítulo 6. Los caballeros del Santo Grial. Antes de comenzar a abordar el estudio de las leyendas del Grial, será bueno para todos los que estén interesados en leer los cuentos que hoy figuran bajo el título de cuentos de hadas para niños. Por ejemplo, la historia de un buen rey Arturo y su mesa redonda es un mito cósmico. Y si bien hay pocas dudas de que vivió también como hombre, el verdadero misterio, como en la historia de Cristo, no es la historia literal, sino la gran verdad mística, oculta, que esconde bajo la alegoría y la parábola. Lo mismo sucede con la historia de Parsifal, la cual nunca podrá ser entendida y apreciada realmente hasta que el estudiante vea en el caballero y después el rey de la copa sagrada su propio desarrollo espiritual, y también debe dominar las tentaciones si quisiera convertirse en un rey del Grial. Dicha verdad es la leyenda de la tabla redonda, dada al rey Arturo como regalo de bodas. Todos los verdaderos estudiantes saben lo que era la boda, no la terrenal, sino la boda espiritual e intelectual en el interior del iniciado, cuando el espíritu y el cuerpo están unidos eternamente. Cada uno hace el juramento de honrar y proteger al otro. De tal matrimonio era la unión de Arturo y Ginebra en la leyenda del rey. Vamos a considerar en primer lugar la llegada del rey Arturo. Leemos en la leyenda de Arturo respecto a Merlín el mago, el hombre sabio que se dice estaba a cargo de la venida del rey durante su juventud. Merlín representa la mano de los hermanos mayores, quienes sabían que un gran ego había venido al mundo, se habían consagrado a la obra de prepararlo para su misión. Fue bajo la dirección de Merlín, la mente maestra, que la piedra y el yunque, la
con la espada clavada aparecieron en la plaza de la ciudad cuando fue necesaria la elección para un nuevo rey. Fue él quien también llamó a todos los valientes caballeros del país y les dijo que el que pudiera sacar la espada sería el rey para toda la tierra. Y de todos los caballeros de la tierra, el joven Arturo fue el único que pudo sacar la espada. Hay un maravilloso misterio del alma contenido en esa alegoría divina. Vamos a leer las letras que estaban grabadas sobre la espada. Quien consiga sacar la espada de esta piedra y este yunque será rey de Inglaterra. La piedra cúbica es el cuerpo. Así se lo ha simbolizado durante siglos. Y hoy en día, entre los masones, el sillar es el símbolo del hombre. La experiencia es el yunque, y es sobre este yunque que se templa la espada. La espada es el espíritu, y el que quiera ser rey en el verdadero sentido espiritual de la palabra, primero debe mostrar su poder divino mediante la liberación de la espada del espíritu, de las cubiertas del hombre inferior y del mundo. Este es el mismo símbolo que más tarde fue utilizado por Sir Galahad, el caballero cándido, la personificación del hombre purificado, quien llega sin una espada, pero que luego se arma con la espada del espíritu que saca de la piedra, que está flotando en el río de la vida que cruza Camelot. Sir Galahad tenía la fuerza de 10 porque su corazón era puro, y el caballero de hoy en día debe seguir en el mismo camino. Si has leído la historia del rey Arturo, recordarás cómo entregó a Excalibur, la espada encantada, y cómo fue recibida por la mano vestida de seda blanca que surgió del agua. Excalibur representa la luz y la verdad, que son las armas del verdadero iniciado. En Inglaterra, en una pared de Winchester, todavía cuelga la mesa redonda del rey Arturo. En el centro de la mesa tiene una hermosa rosa pintada de colores naturales. Este símbolo es el de los Rosacruces, los antiguos alquimistas, y hay una conexión directa entre la leyenda del rey británico y los antiguos filósofos del fuego. Ahora volvamos nuestra atención por un momento a la historia del Santo Grial, o a la copa de la que bebió Cristo en la última cena, y con la que se dice que recogieron su sangre al morir en la cruz. Leyendas antiguas nos dicen que en esta copa fue hecha de una piedra sagrada que había sido joya de la corona de Lucifer, la energía dinámica del universo. Se dice que la piedra verde había sido golpeada de la corona de Lucifer por el arcángel Miguel durante la famosa batalla en el cielo. Después de la muerte de Cristo, se dice que José de Arimatea agarró la copa sagrada y la lanza de la pasión y se los llevó a una tierra lejana. Deambuló con sus reliquias sagradas a través de Europa y se dice que finalmente murió, y los que vinieron después de él, luego de muchos siglos de tribulación, llevaron las reliquias sagradas a Montsalvat, en el norte de España, donde permaneció hasta que Parsifal finalmente llevó el grial y la lanza de nuevo al oriente, donde se conserva actualmente. Es en torno a esta copa y la lanza que fue las leyendas de Parsifal y el rey Arturo, que las leyendas de Parsifal y el rey Arturo fueron escritas, y es a través del estudio de este hecho que nos permite comprender mejor el misterio de la gran logia blanca, de la cual la mesa redonda de Arturo y el templo circular de los caballeros del Grial son símbolos. A pesar de que ya no tenemos la copa como símbolo físico, no se ha ido de entre nosotros, y como en los antiguos días los valientes caballeros de la mesa redonda salían a luchar por lo correcto, así los caballeros de hoy pertenecen a la gran hermandad blanca y salen al mundo en nombre de la verdad y trabajan con la humanidad buscando corregir los males del mundo. Se dice que los caballeros de la corte de Arturo siempre lucharon por la virtud y la pureza, y lo mismo hicieron los que cabalgaron en Montsalvat. La copa del Grial es el símbolo de la fuerza creadora de la naturaleza. Es también el símbolo de la raza humana, que poco a poco va perdiendo los misterios de la creación. Dentro de la copa está la sangre de Cristo, esta fuerza que está transmutando el cuerpo del alma rápida, lentamente, a medida que le damos mayor o menor oportunidad. En la lanza sagrada encontramos una vez simbolizada la fuerza creadora, que en manos de Klingsor, el maligno, causa heridas y sufrimiento, pero cuando la sostiene Parsifal, el puro, cura las heridas,
que la misma lanza había causado. Una gran lección se le está dando al hombre a través de estas alegorías, pero la persona promedio no está dispuesta a detenerse a considerarlas. No se dan cuenta de que ellos mismos son quienes los hermanos mayores de la humanidad tienen que utilizar en la lucha contra las fuerzas del mal. No se dan cuenta de que los dragones y los orcos de las leyendas son sus propias naturalezas inferiores que tienen que superar. No ven en el combate cuerpo a cuerpo de los caballeros de la antigüedad, por la mano de una dama, al hombre superior e inferior luchando por el alma interior. El caballero de hoy en día no se da cuenta de que la armadura blanca que lleva es su propio cuerpo purificado, que es una defensa en contra de todos los ataques del vicio y la pasión. Pero sin embargo, este es el significado de la leyenda. Su escudo es la verdad, la cual es una protección perfecta para el hombre interior. Su fuerte brazo derecho es el conocimiento y el poder espiritual que ha desarrollado en el interior. Y la espada que usa es la luz espiritual con la que la llama pura del fuego espiritual disipa la oscuridad de la ignorancia y los demonios de la lujuria. La lanza sagrada y la copa de los cuales se sirve el caballero son los dos polos de la fuerza creadora de la vida, cuyo desarrollo se gana a medida que diariamente sirve a sus semejantes. Muy lejos de los profanos, los 12 hermanos mayores de la humanidad se sientan alrededor de la mesa circular del universo, viendo a los caballeros en su lucha de la vida. Y llega el momento en el que el estudiante, habiendo terminado su trabajo aquí, es liberado al pie del grial. Ahí, el candidato se viste de pies a cabeza con una armadura de espíritu y el blanco puro de un cuerpo que ha sido limpiado. Entonces la tela es levantada, la copa sagrada, y él es iluminado por la luz que lo habría matado si lo hubiera visto sin purificación. Entonces él toma su lugar entre los caballeros de la mesa redonda y se une a quienes renuncian a todo y trabajan para la humanidad. Cuando en la enfermedad y en el sufrimiento le rogamos al gran desconocido que nos envíe ayuda, entonces ciertamente nuestro caballero viene a nosotros como Lohengrin vino a Elsa. Cuando nuestros seres queridos pasan al gran desconocido, ahí encuentran al hermano del grial, el ayudante invisible, que a través de jornadas de trabajo se ha ganado el derecho de ser miembro de ese gran grupo de servidores que se reúnen alrededor de la mesa del rey, y mientras sus cuerpos están dormidos, todavía trabajan en su gran búsqueda de la luz y de la verdad, y oran por el día en el que también se convertirán en reyes del Santo Grial. De comentario para este capítulo me gustaría hablar un poquito acerca de la simbología de la espada. Como vimos a través de este cuento de hadas, pero es un cuento alquímico, ¿verdad? Tiene simbología dentro de la espada. El dueño del universo, digámosle así, es quien pueda sacar la espada de la piedra. La espada simboliza también el chakra de la garganta, o la verdad, o la justicia. Es el arma de los abogados, de los que abogan por los que no se pueden defender a sí mismos, o de los que abogan por la luz. Pero entonces la espada, cuando la podemos sacar de la piedra, que la piedra simboliza la materia, ¿verdad? El cuerpo. También es como decir que hemos superado en la materia los 3 chakras bajos, o inclusive hemos pasado por encima del corazón. La espada es de los reyes, de los sabios, también es para adultos, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos desbloqueado el chakra de la garganta, no solo hemos activado nuestra Merkaba en el corazón y la piedra de los filósofos, sino hemos desbloqueado o hemos recibido sabiduría del cosmos. Hemos sabido cómo abogar por la luz, defendernos, y hemos encontrado la verdad. Entonces, también hay una mención acerca de la lanza sagrada, la lanza de la pasión, en la pasión de Cristo, que perfora el costado de Cristo, ¿verdad? Y es como parte de los principios psicológicos del hombre, igual que cuando está en manos de un hombre puro, esta lanza puede sanar la herida que causó, ¿verdad? Pero cuando está en manos de un hombre amoral, esta lanza pues hiere el costado de Cristo. Entonces igual la lanza tiene
una simbología similar a la espada en cuanto a son como palabras. Las palabras te pueden herir o pueden sanar a los heridos. También otra forma de verlo son como conjuros, como algo que lanzas, como afirmaciones o pues sí, palabras, ¿no? Atacan. Las palabras pueden atacar el corazón o lo pueden sanar, ¿verdad? Ahora, el Santo Grial es una copa en donde nuestro propio cuerpo está dentro de, ¿verdad? Así como Cristo decía que en esta copa está mi cuerpo y mi sangre. Es como un cáliz para el espíritu y para la sangre purificada o la sangre del espíritu solar o de Cristo o del universo, ¿verdad? Entonces, también hace una mención de que cada día que vivimos perpetuamos la última cena y en todo lo que hacemos volvemos a beber la sangre de Cristo o el poder de la vida del cosmos. Entonces, cada día que vivimos es un ritual, es un día de celebración, es una experiencia espiritual, mística, y en cada día nosotros podemos beber la sangre de Cristo, consumir la sangre de Cristo, cristalizar el cáliz en nosotros mismos, o podemos ignorar este misterio y podemos no tomar en cuenta que cada día que vivimos estamos participando de un ritual y de la última cena, ¿verdad? Por último, quiero mencionar la Rosa Cruz. Este es un símbolo de los rosacrucianos también, y se dice que está pintada en el centro de la mesa del rey Arturo, y es básicamente la purificación del corazón. La cruz que se encuentra es una cruz con una rosa, básicamente, y hay muchas formas de describirla, pero el simbolismo es una cruz con una rosa, o una cruz con muchas rosas, o una cruz dentro de una rosa, o una cruz sobre la rosa, o así. Entonces, esto simboliza que nuestro cuerpo ha sido purificado. La cruz sería el componente masculino, la rosa sería el componente femenino. También tiene una conexión con los órganos sexuales purificados, o el kundalini, la energía sexual purificada, que sería la energía del kundalini, el chi, el prana, que abrió sus pétalos e inundó a la cruz del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, simbolizado como una cruz, con dos tablas, dos líneas de la dualidad, ha sido purificada por esta energía. Ok, ahora último capítulo. Capítulo 7. El misterio de la pirámide. Llega un momento en el desarrollo del estudiante ocultista en el que comprende uno de los grandes secretos de los iniciados, y es que cada cosa sagrada fuera de sí mismo representa algún órgano o función dentro de sí mismo. Esto, por supuesto, es cierto en el caso de la Gran Pirámide, excepto que este particular montón de piedra, nombrado por muchos como la construcción más antigua en la superficie de la Tierra, es el gran símbolo del hombre compuesto. En otras palabras, representa al hombre como una unidad. Vamos primero a considerarla simplemente desde el punto de vista exterior. La primera vez que al mirarnos a lo lejos parece ser una gran piedra, pero a medida que nos acercamos vemos que está hecha de miles de pequeñas piedras, cada una cuidadosamente puesta en su lugar. Así vemos a primera semejanza entre la pirámide y el hombre. Nosotros consideramos al hombre como una unidad, pero cuando examinamos más de cerca, vemos que se trata de un gran número de pequeñas unidades, y cada una trabajando en armonía con las demás. Lo mismo sucede con todo. Tomamos una vida exitosa y pensamos en ella como un todo, pero cuando la examinamos, encontramos que se trata de una serie de pequeños logros unidos entre sí. Como miles de obreros fueron utilizados en la construcción de la pirámide, así hay innumerables obreros trabajando en la construcción de nuestros cuerpos, que son simbólicos del mismo edificio. Existen muchas pirámides en todo el mundo. Las encontramos en América del Sur y en México. Encontramos montículos que fueron hechos para representarles entre los indios de América y en Europa y Gran Bretaña. Y encontramos restos de las mismas cosas alrededor de todo el mundo. Pero hay solo una verdadera pirámide en todo el mundo. Incluso las demás en Egipto no son más que copias de la Gran Pirámide, y fueron utilizadas como tumbas para los faraones, pero nunca fue encontrado nadie en Keops, ni nunca hubo señal de que hubiera sido utilizada así.
Ahora vamos a continuar con nuestra analogía entre la pirámide y el hombre. Si miras en la ilustración adjunta, verás la pirámide colocada plana y te darás cuenta de que esta está formada por 4 triángulos establecidos alrededor del cuadrado central. La base de 4 lados de la pirámide representa los 4 elementos que componen el cuerpo del hombre. Estos son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, o la tierra, el agua, el fuego y el aire. Son 12 las líneas utilizadas en la elaboración de los 4 triángulos que representan la duodecupla constitución del hombre cuando está completo, el triple cuerpo, la triple mente, el triple alma y el triple espíritu. También nos brinda los 12 signos del zodiaco, divididos en sus respectivos grupos. En el desierto se encuentra la esfinge, el guardián del umbral mencionado por Luwer Lytton. Representa los cuerpos del hombre y ese ser extraño que se debe pasar antes de que el estudiante pueda continuar en su desarrollo. Los 4 signos fijos de los que la esfinge es un símbolo con Tauro es el toro, Leo es el león, Escorpio es el águila y Acuario es el hombre o la cabeza humana. Ya que te he dado un poco de información sobre el hueso sacro y te dije que era la pala del sepultero, aquí está una imagen de la cabeza de la esfinge y el hueso sacro invertido cuando ha sido girado hacia arriba. Vemos la esfinge en el sacro invertido y también en la piedra angular masónica invertida. Todo esto es muy interesante, pero si no nos damos cuenta del significado interno de esto, su verdadero valor se pierde. Pero no es casualidad que estas cosas sean así. La mayoría de ustedes tienen que haber oído hablar del morador del umbral, esa criatura construida por nuestras propias acciones y errores. Viene el desierto de Egipto, se levanta y corta el camino a la pirámide, el templo del hombre superior, y el mensaje que da al mundo es: yo soy el cuerpo. Si quieres pasar por el templo, primero debes dominarme, porque yo estoy dentro de ti. La esfinge, de nuevo, simboliza al hombre, con la mente y el espíritu del ser humano sumergido en los deseos animales y las emociones. Es el misterio de los tiempos, y el hombre es la respuesta una vez más. Se dice que en tiempos antiguos la esfinge era la puerta de la entrada a la pirámide y que había un pasadizo subterráneo que conducía de la esfinge hasta Keops. Eso haría el simbolismo aún más perfecto, porque la puerta de la entrada al espíritu es a través de los órganos, de acuerdo a los antiguos. Ahora vamos a entrar en la pirámide y pasar por los corredores que llevan a la cámara del rey, como se le llama. Hay 3 salas grandes en la pirámide, que son de gran interés para el estudiante. La más alta es la cámara del rey, luego abajo de esta cámara está la cámara de la reina y por debajo de la superficie de la tierra está el abismo. Aquí volvemos a encontrar la correlación entre la gran pirámide y el hombre. Las 3 salas son las 3 grandes divisiones en el hombre, que son las sedes, que son las sedes del triple espíritu. La sala inferior es el sistema generativo bajo de control de Jehová. La sala central o la cámara de la reina es el corazón bajo el control de Cristo, y la sala superior o la cámara del rey es el cerebro que está bajo el control del Padre. En esta sala superior está el cofre de piedra, cuyo significado nunca ha sido explicado, pero que el estudiante reconoce como el tercer ventrículo en el cerebro. Es muy cierto también que este cofre era utilizado como un sepulcro durante la iniciación, como es el caso de las iniciaciones masónicas de hoy, que son los restos de los antiguos misterios. El candidato era enterrado en la tierra y resucitado, un simbolismo de la muerte del hombre inferior y la liberación del superior. Se dice que Moisés fue iniciado en la Gran Pirámide y algunos también dicen que Jesús fue instruido ahí también. Sea como fuere, sabemos que durante miles de años, desde el momento en que fue construida por los atlantes, ha sido el mayor templo de iniciación en el mundo. También parece que su trabajo aún no ha concluido, porque silenciosamente están enseñando a aquellos que verán los misterios de la creación. Muchos dicen que es el templo de Salomón original, pero sabemos que no es verdad, porque si bien puede ser el primer y original templo material, el verdadero templo de Salomón es el universo, el templo del hombre.
el templo del hombre solar, que a poco va siendo reconstruido en el hombre como templo del alma del hombre. Probablemente no hay ningún punto que sea tan importante en la relación de la pirámide que el de la piedra angular. La punta de la pirámide es el lugar relativamente plano por unos 10 metros cuadrados. En otras palabras, la verdadera piedra que es la cabeza de todas las esquinas está perdida. Si observamos el reverso del territorio de los Estados Unidos, encontramos de nuevo la pirámide en la que la punta está separada. Omar Khayyam, el poeta persa, nos da el secreto de la piedra angular cuando dice: de mi metal base puedo forjar la llave que ha de abrir esa puerta ante la cual aúlla. El valor de la piedra se comprende mejor cuando entiendes que completa todos los triángulos a la vez y sin la cual ninguno de ellos está completo. Esta piedra es el espíritu del hombre que cayó de su alta posición y se ha perdido bajo los escombros del hombre inferior. Esta es la verdadera piedra de la punta que está escondida en el fondo del templo del hombre, al que debe exhumar y colocar de nuevo como la verdadera corona de su pirámide espiritual. Él solo puede hacer esto cuando llama a los miles de trabajadores dentro de sí mismo y los reúne para servir al hombre superior. No debe haber traidores para asesinar al constructor esta vez, y Lucifer, el que el hombre rechaza como el diablo, es el que debe, a través del planeta Marte, enviar al hombre la energía dinámica que el hombre mismo debe transmutar en fuego de la pasión a la llama del espíritu. Deberá entonces tomar las herramientas del oficio y cortar y pulir su propio ser hasta convertirse en la piedra de la punta del templo universal. No sé si cacharon eso, pero tiene que ver con los chakras bajos. Lucifer está atribuido al chakra sacro y luego habla acerca de cómo debe de mandar a través del planeta Marte energía. Marte está atribuido con el plexo solar, entonces pasa la energía por chakra, plexo solar, para ser transmutido en el fuego de la pasión de la llama del espíritu, que es el corazón, ¿verdad? Es interesante observar cómo las piedras de revestimiento que alguna vez hicieron a la pirámide tan bella y auténtica fueron llevadas para construir las ciudades cercanas, y en relación a eso es interesante señalar cómo el alma de hombre, las piedras de revestimiento de su templo espiritual, han sido sacrificadas para que él pudiera tener cosas materiales. Al mirar las fotos de la antigua pirámide y la esfinge, las cuales han resistido en las arenas de Egipto durante mucho tiempo, vamos a ver en ellos nuestro propio templo de misterio, hecho sin el sonido del martillo o la voz de los obreros. Y como lamentablemente ocurre, está sumamente en ruinas, estropeado por los siglos de abandono. Acordemos de nuestro templo que su piedra angular está perdida y que también nuestras paredes están cayendo por el abandono. Aprendamos la lección que enseña. Apresurémonos a perfeccionar nuestra pirámide, completándola con la piedra del espíritu, a ofrecer sobre sus altares nuestro sacrificio al gran espíritu solar y a enterrar nuestra naturaleza inferior en su cofre antiguo. Entonces nos serán revelados los misterios y los labios sellados de la esfinge revelarán su secreto. Y bueno, sí, la verdad no hay mucho que agregar aquí, ¿verdad? Podemos hablar es una buena metáfora para describir el cuerpo humano. También habla acerca de dos como compartimientos que tiene la esfinge y uno subterráneo. La esfinge, la pirámide. El compartimiento subterráneo comúnmente era llenado de agua y era utilizado como una especie de concentración de energía. Y luego el compartimiento de la reina, como dice Mandy P. Hall, es asociado con el corazón, ¿verdad? Es el despertar del corazón o las emociones. Y luego el compartimiento superior es el rey, es asociado con la glándula pineal, ¿verdad? Y al encontrar el balance entre estas dos polaridades, logramos tener como un despertar el kundalini dentro de la pirámide, que es básicamente el propósito de las pirámides. Eran templos de sanación o de alineación de los chakras o de canalización para energía aquí en la tierra. Entonces se usaban como antenas, al igual que nuestros cuerpos son una antena para conciencias de grados superiores o conciencias de
de bajo astral, la pirámide también podía canalizar energía superior, ¿verdad? También habla de que cada órgano de nuestro cuerpo está unido a un principio espiritual. Entonces no solo es hablar así tanto del corazón y que la glándula pineal, y pues, absolutamente es el camino de conexión a mundos superiores, pero tienes que, es como tener un cuerpo físico estable con unas... con una presencia fuerte, que todos tus órganos estén en orden, ¿verdad? Bueno, el libro termina muy bonito. Hay unas imágenes de un santo grial blanco y luego un grial oscuro, y termina con estas frases. Dice: donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y el santo grial blanco tiene unas frases debajo. Dice: elige ahora tu camino. El camino del santo grial blanco es de servicio, es de autosacrificio, es de purificación, es de amor y de estudio. El camino del santo grial negro es de prosperidad a costa de otros, es de egoísmo, es de atajos, es dominado por el apetito y es de comodidad. Entonces nos deja una tarea, ya nos reveló los misterios y luego nos dice: escoge el camino, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y bueno, ya los dejo, espero les haya gustado mi interpretación, o bueno, mi presentación de este texto tan preciado. La verdad es que con estas respuestas no necesitamos más para entender de la vida y cómo manejarla, ¿verdad? Cómo dirigirnos a través de aquí de la materia. El camino es a través de las virtudes, y el camino es a través de una disciplina física, mental y emocional, ¿verdad? Un estudio y también de servicio, de mucho amor. Balance en las polaridades, discernimiento y sabiduría, pero servicio y una como empatía y amor incondicional, ¿verdad? Y bueno, espero les haya gustado, espero gracias por quedarse conmigo hasta el final, 2 horas, no me había dado cuenta, no manches. Pero bueno, ya los dejo, es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a continuar con más lecturas de Manly P. Hall en un futuro. Espero les haya gustado esta presentación, nos vemos, les mando muchísima luz, muchísimo amor, nos vemos a la próxima, ¿ok? Que estén muy bien, bye.